tema de la tribulación al triunfo. ¿Recuerdan algo o no recuerdan nada? La última vez estábamos hablando sobre la sabiduría, ¿recuerdan? Hablamos también de Job. Y hablábamos sobre la verdadera sabiduría. Esa que viene de dónde? Que viene de parte de Dios, ¿cierto? Y es gratuita. Esa sabiduría sobrenatural necesaria para entender los problemas diarios de la vida. Y nos está disponible, ¿cierto?, en el mundo que nos rodea. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Y después dice en el verso 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces, si queremos sabiduría, debemos ir a Dios. Lo hemos repetido muchas veces. Queremos sabiduría, vamos al Señor. ¿Quiere entender los problemas de la vida, las dificultades de la vida diaria? Vamos al Señor. Solamente a Él, hermano, a Él. Porque ¿en quién más vamos a encontrar respuestas a nuestras interrogantes, a nuestras preguntas, ¿cierto? Cuando estamos en dificultad y cuando estamos en enfermedad, ¿a quién acudimos? Al Señor, ¿cierto? A Él. Porque solo en Él vamos a encontrar, hermano, la sabiduría, vamos a encontrar las respuestas que nosotros queremos, no que nosotros queremos, perdón, sino que las respuestas que necesitamos de parte de nuestro Dios. Entonces regresamos a Santiago cuando dice, amados, cuando ustedes enfrenten pruebas, deben estar siempre gozosos cuando están en prueba. Y el lugar donde debemos acudir cuando estemos en esas pruebas es al Señor. Esto es más importante que acudir a los amigos para encontrar respuestas y meterse, ¿cierto?, en la misma situación en la que Job se metió. Eso es mucho más importante que buscar una cita en algún tipo de clínica o consejería antes de que usted haya hecho algo para considerar y consultar la mente del Señor. No es malo preguntarle a un hermano, a un familiar, preguntarle a alguien, ¿cierto?, o pedir un consejo, no está mal. Pero ¿a quién debemos ir en primer lugar? A Dios, a la oración, a la palabra. Después de eso, ¿cierto?, usted puede desahogarse con algún hermano, algún familiar, preferiblemente, ¿cierto?, que sea una persona cristiana. ¿Para qué? Para que le dé un consejo. Es importante eso, hermano, que cuando uno busca ayuda en un hermano, el hermano pueda brindarle ese consejo, ¿cierto? Porque eso es lo que espera uno. Uno no espera contarle algo a un hermano o a una persona de confianza y para que solamente lo escuche, sino que tiene que estar en mí, tiene que estar el consejo, tiene que estar la palabra de Dios, tiene que estar la restauración, la fortaleza para entregarle palabra a aquel hermano. Pero en primer lugar, vamos al Señor. Ese es el primer paso, ¿cierto?, para buscar respuestas a nuestros problemas, a nuestras enfermedades, lo que sea. Entonces la promesa de Dios en este versículo es una de las promesas más grandes en toda la Escritura, sino es que la más importante para el creyente que vive en este mundo. Y esta es que si necesitamos sabiduría, Dios la va a entregar. Usted debe pedirla. Tan simple, ¿cierto? Nosotros somos buenos para eso. La oración del Padre Pío, ¿cierto? El Pío. Yo te pido, te pido, te pido y puro pedimos nomás. Entonces es fácil pedir, pero ¿por qué no pedimos mejor sabiduría? Para comprender, para entender la mente de Dios, para entender la dificultad del problema. ¿Qué más hay fuera de esto? ¿Qué más podríamos querer que el entendimiento divino para entender y responder apropiadamente las pruebas de la vida? Dios da sabiduría y es el mejor regalo que Él nos puede entregar. Es un regalo. Entonces, ¿de qué tipo de sabiduría estamos hablando? No estamos hablando acerca de una especulación filosófica, ¿cierto? Estamos hablando acerca de hacer lo correcto, acerca de entender lo que está sucediendo con la mente de Dios. Estamos hablando de lo que Santiago explica con más detalle en el capítulo 3, verso 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Esa es la sabiduría que viene de lo alto.
Y esto es conducta correcta en todos los asuntos de la vida, porque de eso estamos hablando. Y es el tipo de sabiduría que viene de Dios. Y en algún punto necesitamos nosotros, hermanos, regresar a esto, regresar y entender que nuestra vida gira en torno al Señor, que nuestra vida gira en torno a Dios, ¿ya? Y que si tenemos cualquier tipo de dificultad, problema, lo que sea, debemos acudir en primer lugar a Él y pedirle sabiduría, tanto para enfrentar nuestros problemas como para ayudar también a nuestros hermanos. Cuando los cristianos enfrentan problemas, en la actualidad, ¿cierto? La primera respuesta es normalmente acudir a alguna otra fuente humana, alguna persona, ¿cierto? Pero aquí dice que si alguno de nosotros o de vosotros tiene falta de sabiduría, y aquí hablamos, ¿cierto?, de falta de entendimiento en medio de la prueba y cómo enfrentarla, ¿ya? De eso estamos hablando, de la sabiduría para enfrentar las pruebas, para entender las pruebas, para enfrentarlas. Y es fácil, porque dice pídala a Dios. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que usted está pidiendo? ¿Cuáles son sus peticiones en cuanto usted ora al Señor? Usted está pidiendo un entendimiento que le permita estar gozoso y ser sumiso. Está preguntando qué es lo que debe hacer que sea correcto. Y la oración sería que en medio de todos los problemas que la gente parece tener, que aprendan que el problema tiene la intención de llevarnos no a los hombres, sino a Dios. En primer lugar, el problema nos va a llevar a Dios. Esa es la idea, hermano. Cuando Dios nos prueba o cuando Dios nos manda alguna prueba, es para acercarnos a Él. Y cierto, hay otros tipos de problemas que son los que nosotros mismos nos buscamos, que también nos ayudan a buscar al Señor. Entonces, a encontrar en Él a la única fuente de sabiduría verdadera y el único camino a una respuesta correcta. Entonces, regresando, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice acá? Vaya al pastor, vaya al hermano, pregúntele a su esposa, busque sabiduría en libros de filosofía. No es cierto, sino que dice pídala a Dios, tan simple como eso. Y es un imperativo. Es un imperativo, no es optativo, sino que debemos pedirlo, es una orden. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. Es un mandato, un mandamiento. ¿Y cómo se pide esta sabiduría? Por medio de la oración. Por medio de la oración, ¿cierto? Y la palabra nos manda a estar orando siempre, a orar sin cesar. Entonces las pruebas tienen la intención de llevarnos a depender completamente de Dios, hermano. A depender completamente de Él, para hacernos reconocer que no tenemos recursos humanos. Nos quedamos únicamente con un medio invisible de apoyo, que es nuestro Dios. El creyente verdadero, entonces, en la prueba va a saber que necesita sabiduría y va a clamar a Dios. Él casi no puede ser restringido a clamar a Dios, pero necesitamos hacer eso y mucho más que eso. Depender completamente de Él, hermano. Nuestra vida debe ser una vida dependiente del Señor. Siempre, en todo sentido de nuestra vida. Dependiente, ¿cierto?, de Dios, que Él nos entrega el trabajo. Dependiente de Dios, que Él nos entregue el alimento. Dependiente de Dios, que Él nos entrega salud, vida. Nos permite estar aquí el día de hoy. Somos dependientes de Él. Al final del versículo 16 de Santiago 5 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y después la ilustración de Elías, quien era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Dios responde la oración, hermano. Sin duda Él la responde. Este hombre Elías, cierto, sujeto a pasiones, igual que nosotros, oró al Señor fervientemente y Dios le respondió. ¿Por qué a nosotros no nos va a responder, hermano? ¿Por qué no va a escuchar nuestro clamor, nuestra oración? Entonces, nuevamente, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y esto está ligado, como bien dijimos recién, con la oración. Entonces deje que los problemas lo lleven a Dios, hermano. Que lo acerquen a Él. Deje que los problemas lo lleven a la oración.
¿Y qué quiere decir esto? Si usted está atravesando algún problema profundo en su vida, tiene que depender de la oración. Es lo primero, hermano, lo primero que tiene que venir a su mente cuando está enfrentando algún problema en su vida. Orar. Llegar al trono de la gracia de Dios. Pedir sabiduría para enfrentar el problema. A lo mejor Dios, muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que Él no nos escucha. Muchas veces pensamos que Dios no está ahí. Muchas veces pensamos en que nuestra oración no llega sino que hasta el techo solamente, no atraviesa el cielo falso acá para poder llegar al trono de Dios. Pero nosotros leemos que la oración del justo puede mucho, hermano. No se trata de gritar, no se trata de orar así fervientemente, sino que se trata de la oración humilde, del corazón, directamente de nuestro corazón hacia el Señor. De eso se trata la oración, hermano. Y confiar en que Él está escuchando, aunque no responda. Es difícil, ¿cierto? A veces es complicado porque nosotros queremos orar y queremos respuesta inmediata. Ojalá una voz audible del cielo. Pero Dios trabaja también en el silencio, hermano. Y debemos ser pacientes. Y esa es la fe. Creer, ¿cierto? Para después poder ver. Esa es la fe. Creemos en primer lugar y después vemos los resultados. Y si Dios no responde a la oración es porque no nos conviene lo que estamos pidiendo. Pedimos, pero pedimos mal. Siempre debemos pedir, hermano, lo correcto. Entonces la fuente de la sabiduría está ahí, si acudimos a ella. ¿Y qué vamos a encontrar cuando lleguemos? Versículo 5, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Qué vamos a encontrar entonces cuando lleguemos al trono de Dios a pedir sabiduría? Vamos a encontrar abundancia de ella. Abundancia porque tenemos un Dios generoso que desea derramar en nosotros esa sabiduría. En Proverbios 2, del 2 al 6, dice el escritor, si inclinares tu oído a la sabiduría y aplicares tu corazón al entendimiento, si clamares a la inteligencia y levantares tu voz a la inteligencia, así como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el entendimiento y la inteligencia. Se fijan que acá el escritor dice que si inclinas tu oído a la sabiduría y aplicas tu corazón al entendimiento, si clamas a la inteligencia, si levantas tu voz a la inteligencia, si la buscas como a plata, así como buscamos, ¿cierto?, nuestro sustento diario, el trabajo, el dinero para poder vivir, subsistir todos los días, asimismo dice acá, así como buscamos los tesoros, como nos gustan los tesoros. Entonces, si buscamos así la sabiduría, la inteligencia, entenderemos el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, dice acá. De esa forma debemos buscar esa sabiduría y así vamos a entender el corazón de Dios. Dios la tiene disponible y Dios quiere darla al corazón que lo busca. Pero hay un sentido en el que Él la retiene hasta que usted viene y pide por ella, demostrando su amor, su confianza y su dependencia de Él. La sabiduría está ahí, hermano, en abundancia. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Pedirla. Tan simple como eso. Pedirla al Señor y Él la derramará en abundancia, abundancia, abundancia. Eso es lo que entrega el Señor. Eso es lo que tiene Él para nosotros, hermano. Pero debemos pedir con fe. ¿Ya? Con fe. Con oración, dice la Escritura, con oración y súplica, sabiendo que el Señor responderá. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte un fin esperado.
En otras palabras, para darte aquello que es benéfico. Entonces clamarás a mí e irás y orarás a mí y te oiré. Y me hallarás y me encontrarás cuando me busques con, ¿cómo dice acá? Con todo tu corazón. Esa es la forma de buscar al Señor. Con todo tu corazón. Y seré hallado por vosotros, dijo Jehová. La palabra dice que el que busca, encuentra. El que busca, halla, hermano. Si usted no busca al Señor, nunca va a encontrar nada. No va a tener sabiduría. Me hallarás, dice acá. Me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Grabes esa palabra, hermano. Cuando busques al Señor con todo tu corazón. Un corazón sincero, hermano. Un corazón sin engaños. Un corazón que realmente quiere estar con el Señor. Eso es lo que busca el Señor, hermano. Nada más que eso. Un corazón puro, un corazón sincero. Acá cuando habla, ¿cierto?, de esta palabra abundante, significa incondicionalmente. Él va a entregarte la sabiduría de una forma incondicional. Significa sin negociar, libre y generosamente. En Mateo 7, del 7 al 11, dice: pedís y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, fíjense, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Si nosotros siendo malos, hermano, malos, pecadores, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, dice acá vuestro Padre que está en los cielos? Dará buenas cosas a los que le piden. ¿Se fijan que la promesa está ahí, hermano? La promesa está ahí. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tomarla. Y tomarla con fe. Tomarla con fe, hermano. Entonces, cuando enfrentamos problemas, dificultades, pruebas, debemos acudir a Dios en oración. Él no va a negociar, Él no pone condiciones. Él da a todos abundante y generosamente la sabiduría que usted necesita para entender y responder apropiadamente a esa prueba. También añade en el versículo 5 y dice sin reproche. Es una palabra antigua lo que básicamente significa es que Él no retiene nada. Él da generosamente sin reservas. Más adelante dice el capítulo 1, verso 17, que Él es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto. Y en Él no hay mudanza ni tampoco hay sombra de variación. Él no da y quita. Él no dice y después se arrepiente. Él da, entrega y en abundancia. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios. Es un Dios dador. Él da sinceramente, sin titubeo, sin reservas mentales. Él no da rehusándose o enojado. Él no está diciendo, bueno, no debo estar haciendo esto, pero voy a hacerlo y espero que lo valores. Él no está dando la sabiduría así, ¿cierto? Él no está diciendo, bueno, ahí tienes sabiduría, pero ojalá te sirva, ojalá la valores. No, Él da y entrega en abundancia sin reproche. Sin reproche. No hay reproches en Él. Para nada, en lo absoluto. Él no está jugando con tu indignidad. Él no está no está recordándole a usted cuán inmerecido usted es. Él no hace eso, hermano. Él es bueno, Él es dador, dadivoso. Y continúa dando siempre. No retiene absolutamente nada. Si a usted le falta sabiduría, entonces a usted le manda que la pida a Dios, que las va a dar a todos abundantemente y libremente. Porque como dice el final del verso 5, el que pide cierto sabiduría le será dada.
Entonces ninguna sabiduría, hermano, necesaria para la perseverancia del creyente en medio de una prueba jamás es retenida para él. Porque si él pide, se le dará y en abundancia. Es una promesa esta increíble, hermano. Increíble porque la gente en el mundo no tiene todas estas cosas que tenemos nosotros, estos beneficios de poder entender muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Y las entendemos por medio de la sabiduría que nos entrega el Señor. Entonces ninguna sabiduría que necesite un creyente para perseverar en medio de una prueba jamás es retenida si el creyente la pide. Nunca el Señor le va a decir a usted que no. Jamás. Y algunas veces no pedimos. Hacemos todo menos pedirle a Dios. Y algunas veces deberíamos ser encontrados de rodillas clamando de nuestros corazones a que Dios nos dé su dirección. En el Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, dice. Y después dice, abre tu boca y yo la llenaré. Promesas, promesas y más promesas, hermano. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Son promesas de abundancia, hermano, que Él tiene para nosotros. Dios quiere proveer todo recurso necesario para un creyente en medio de las pruebas. Entonces, no podemos decir, hermano, que pasamos por una prueba, una dificultad y, bueno, podemos sufrir, ¿cierto?, en la carne, nos podemos entristecer y todo lo demás, pero jamás podemos decir que estamos derrotados en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo acá que pidamos sabiduría. Y por esa sabiduría vamos a entender y comprender el problema. Mediante la sabiduría que Dios nos entrega. Podemos sufrir, podemos entristecernos, podemos estar decaídos a lo mejor, pero jamás, hermano, jamás puede un cristiano estar derrotado por una prueba. ¿Por qué? Porque si fuera así, estamos haciendo de Dios, un diosito pequeñito que no sirve mucho. Cuando en lo contrario, tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios 3 veces santo, como decía la hermana Silvia en delante, que en Él todo lo podemos, hermano. Nuestra mente es tan finita, vemos las cosas por medio de nuestros ojos carnales, ¿cierto? Vemos esta vida, somos tan simplones muchas veces, hermano. Y no vemos más allá. ¿Y qué es el más allá? Nuestra vida futura, ¿cierto? La Biblia en hebreo dice que somos peregrinos en esta tierra. O sea que estamos de paso solamente, hermano. Entonces, si estamos de paso, ¿dónde debemos fijar nuestra mirada? En el futuro, a la vida eterna, en lo que nos espera después. Eso es ahí donde nosotros debemos tener nuestros ojos puestos, hermano. En el futuro, en lo que vendrá. Y dejar que esta vida pase, que los problemas pasen, que las enfermedades pasen. Y el día de mañana, ¿cierto? La Escritura es clara cuando dice que no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Pasaron. ¿Y qué viene después? Una vida en la eternidad al lado de nuestro Señor. Entonces, en eso debemos nosotros pensar cada día, hermano, en nuestro futuro. Y vivir la vida, ¿cierto? El día a día, no afanarnos, como Marta, ¿cierto? Marta, afanada y turbada, sino que enfocarnos en nuestro día a día y continuar, seguir adelante, estar siempre conectado con el Señor en todo lo que hagamos en nuestra vida. Entonces, ¿significa esto, continuamos como estamos diciendo, que perseveramos mediante la oración? Perseveramos mediante la oración dependiente, arrojándonos sobre Dios. En Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Para que ustedes no caigan en tentación, peirasmos en la palabra. Y después, una vez que esté en ella, en la tentación, si usted cae en una prueba, se asegura de que nunca se convierta en una tentación al arrojarse en dependencia a Dios. Perseveramos mediante la oración si le pedimos a Dios. Él nos ayuda, en Él perseveramos. Y en el verso 6 hay una condición para este tipo de petición. Dice, pero pida con
Fe. En otras palabras, creyendo. Una oración que cree. Una oración que tiene una confianza genuina. ¿Así ora usted? Con fe, con confianza, sabiendo que Dios va a responder. Dios responde, ¿cierto?, nuestra oración y a veces no la responde porque no todo nos conviene. La Escritura también dice que pedimos, pero pedimos más para nuestros deleites muchas veces. Si queremos, si queremos dinero, ¿qué debemos pedir? ¿Que nos llueva del cielo? ¿O que nos ganemos el loto? No, ¿cierto? Sino que debemos pedir a Dios sabiduría. Sabiduría para que cuando tengamos un trabajo poder aprovecharlo al máximo y poder sacar los mayores beneficios del trabajo que hacemos. Y así ganar dinero. Pero no pedirle que el dinero caiga del cielo, porque esa es una oración falsa, una petición falsa. Dios te va a dar todo lo necesario, hermano, para que tú puedas tener lo que quieras. Él lo va a cumplir. Pero debemos pedir con fe y pedir en una buena dirección. Entonces, ahora habiendo descrito al Padre dispuesto, Santiago ahora vuelve al Hijo que espera. Si hay una falta de sabiduría, no es la culpa de Dios. Si usted no entiende su prueba, si usted está desmoronándose, no entiende por qué murió, ¿cierto?, algún familiar o el marido, la esposa o alguien se enfermó, o usted no sabe por qué ha sido azotado por un problema económico, problema financiero, no sé, en la casa, el auto, un choque, problemas en el trabajo, o ansiedad también en nuestro corazón. Si usted está enfrentando pruebas y no puede entender por qué, entonces la razón es simple. Inicialmente es que usted no le ha pedido a Dios que le dé sabiduría. Usted no lo ha buscado con todo su corazón. Si usted está afanado, si usted está turbado en sus problemas, es porque no le ha pedido a Dios sabiduría, no le ha pedido a Dios dirección. Y es tan simple, hermano, como hemos venido diciendo, es tan simple porque basta con pedir. Pero a veces nos gusta ser masoquistas, ¿cierto? Que nos azoten, que sufrir y queremos estar ahí muchas veces, que nos vean sufrir. Pero ese no es el plan de Dios, hermano. Ese no es el plan del Señor. Él tiene planes para nosotros de bien, solamente de bien. Nos prueba, ¿cierto? A veces nos prueba, nos azota, ¿para qué? Porque somos sus hijos. Él ama, ¿cierto? Y azota al que recibe como hijo, lo disciplina. Entonces debemos sentirnos gozosos y contentos cuando viene la disciplina a nuestra vida y podemos tener esta abundancia de sabiduría disponible a la puerta de la oración para que Dios la entregue en abundancia. Entonces, si usted ha pedido y aún así no sabe, no entiende, entonces no ha pedido con fe verdadera. Quizá usted está orando de manera sincera, quizá un poco como el capítulo 4 de Santiago, donde usted ora para consumir las cosas en sus propios deseos. Usted realmente no está pidiendo con una fe honesta, creyendo con todo su corazón que Dios puede y que Dios responderá. Quizá usted está orando de la manera opuesta en la que los hombres deben orar, según 1 Timoteo 2:8, que debemos orar levantando manos santas, sin ira, sin contienda, sin dudar. Y usted está dudando si Dios puede ayudarlo o no. Usted está en contienda, o quizás la palabra también podría significar que tiene la idea de titubear. Cuando nosotros nos acercamos en oración al Señor, como dice acá Timoteo, levantando manos santas, sin ira, sin contiendas, nuestra oración debe ser con un corazón puro, hermano, sin rencor en nuestro corazón, sin ira. Si estás peleado con tu hermano, la palabra dice que debes reconciliarte antes de ofrecer una ofrenda al Señor. Y la oración es exactamente lo mismo. Yo no puedo orarle al Señor con un corazón sucio, con un corazón que está manchado, con un corazón que tiene ira, con un corazón que está enojado. Sino que levantando manos santas sin iras y sin contienda. Entonces, un punto también importante, si vamos en oración al Señor, ¿cómo debe estar mi corazón? Puro, sin ira, sin contienda, sin enojo. Y si está enojado, reconcíliate con tu hermano, con tu familiar, con tu papá, con quien sea, reconcíliate, porque si tú estás enojado con alguien, la oración, ahora sí que es cierto, la oración va a llegar al techo y se va a caer al tiro. ¿Por qué? Porque debemos tener ese corazón sincero.
La palabra dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve con tu hermano, ¿cierto? Reconcíliate con él. No dice que si... no habla de quién tiene la culpa, sino que también es un imperativo, es un mandamiento. Ve y reconcíliate con tu hermano, con tu familiar, con quien sea. Reconcíliate, después ven a mí y yo recibo tu ofrenda. Y todo lo que quieras yo te lo voy a dar, dice el Señor, porque acá están las promesas de Él. Todo lo dará el Señor, pero debemos tener un corazón humilde y un corazón también que cree, hermano. Un corazón que pide, pero pide con fe, no dudando en nada. Hay algunas personas que simplemente dudan que Dios puede darles una respuesta. Otras personas que simplemente quieren discutir con Dios, cuestionándole por qué hizo lo que hizo. ¿Te imaginas discutiendo con Dios? Ah, yo no quiero, no me gustaría estar en esos zapatos, hermano. Nosotros debemos entender los planes del Señor por medio de la sabiduría. Y si tenemos esa sabiduría, jamás vamos a discutir con Dios. Jamás vamos a cuestionar algo que Dios haga en nuestra vida, porque tenemos esa sabiduría. Y entonces las oraciones no son nada más que una pelea, pero usted no debe dudar de la provisión disponible de Dios. No debe dudar del poder disponible de Dios y usted no debe dudar del propósito y de la voluntad de Dios. Usted no debe debatir si Dios hizo lo que debería haber hecho o no. Si algo, perdón, en su vida no está bien. No hay causa de debate o disputa con Dios diciéndole a Dios que debió haberlo hecho de otra forma, de otra manera. ¿Cierto? Siempre decimos nosotros que no es por qué, Señor, sino que para qué. Siempre debe ser esa la pregunta, ¿para qué estás haciendo eso en mi vida, Señor? Y Dios nos dará la respuesta. No es un patrón típico que atravesemos una prueba y en lugar de ir al Señor y colocar sus pies, y colocar, perdón, a sus pies sin duda alguna, sabiendo que lo puede resolver, que Él nos puede dar sabiduría sin debate o disputa con lo que Él ha hecho. Y simplemente lo dejamos ahí y le rogamos continuamente por sabiduría. Eso es lo que debemos hacer. Pero tristemente es lo que rara vez hacemos. Hacemos muchas veces lo contrario. No vamos al Señor de inmediato, sino que acudimos a una persona, que acudimos al pastor, que acudimos al hermano. No está mal, hermanos, pero vuelvo a repetir, en primer lugar debemos acudir al Señor. Debemos ir a las rodillas y después, ¿cierto? Después refugiarnos, en primer lugar, en nuestro prójimo, que es nuestro esposo o esposa. Debe ser nuestro primer refugio, nuestra pareja. De eso se trata, ¿cierto? Amor incondicional. Juramos en el altar, los hombres y las mujeres, hasta que la muerte nos separe. Entonces, si es así, la primera persona después de Dios que debemos acudir es a nuestra esposa y las mujeres al esposo, ¿cierto? Ahí donde debemos tener el consuelo, donde debemos tener el abrazo, donde debemos tener palabras de aliento, de sabiduría. Por eso también debemos nosotros llenarnos de la palabra del Señor para que cuando haya un problema, cuando mi esposa tenga una dificultad, yo poder alentarla, poder dar fuerza por medio de la palabra. Y viceversa, ¿cierto? Algo recíproco en el matrimonio. En Mateo 21, un par de versículos que son importantes en relación con esto. Jesús respondió y le dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto que se ha hecho a la higuera, sino también si le dijeras a este monte, quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cierto? Ahí Jesús esencialmente dice lo mismo. La fe mueve los músculos de la omnipotencia. No está hablando, ¿cierto?, de manera literal, obviamente, sino que el ejemplo que da es que si yo le digo a ese cerro, ¿cierto?, échate al mar, es algo imposible, ¿cierto? Algo que jamás va a suceder. Entonces, en esa dimensión es que Jesús está dando ese ejemplo. Que si nosotros pedimos con oración, todo es posible. Si pedimos con fe, todo es posible, hermano. Pero a veces disminuimos esa fe tanto, hermano, que no creemos mucho. Pedimos, pero pedimos así como que a lo mejor me resulta.
A ver, oremos para ver si resulta. Oremos para ver si es que Dios responde. Cuando debemos orar y pedir con fe, confiando en que el Señor lo hará. Porque esa es la fe, pues, hermano. Esa es la fe, y lo vuelvo a repetir, creer para después ver. No somos como el mundo. El mundo dice, a ver, ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. Nosotros somos al revés. Nosotros creemos con nuestra fe que nos entrega el Señor y después vemos los resultados. Esa es la fe del creyente. Ahora esta petición no es un cheque en blanco. Usted no recibirá lo que pida para consumirlo en sus deseos pecaminosos. Usted no va a recibir lo que usted pida a menos que esté en la voluntad de Dios. Usted no va a recibir lo que pida a menos que traiga gloria a Dios el Padre, como dice Juan 14, 13 y 14. ¿Cierto? Está condicionado, así que sáquese de la mente que todo lo que pida le será dado. Es todo lo que está en la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es buena, hermano. ¿Cierto? Es buena, es agradable y es también perfecta. Entonces en eso nosotros debemos confiar a diario. Que tenemos un Dios bueno, que su voluntad es agradable, es perfecta para nosotros y que jamás Él nos hará daño. El discípulo que ora, no obstante, usando el poder de la fe, verá a Dios operando de manera dramática y repentina como Jesús. Y Él va a mover montes, ¿cierto? Como lo mencionamos acá, como una metáfora para algo difícil. Y lo usó nuestro Señor en una figura de dicción, no refiriéndose a un monte literal, como lo acabo de explicar, ¿cierto? Y también dice acá una fe como una semilla de mostaza. Comienza pequeña y llega a crecer. Y se convertirá en un árbol grande. Esa es la semilla de mostaza, ¿cierto? Por eso habla de esta semilla que siempre escuchamos cuando hablan de si tuvierais fe como un grano, como una semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque crece de tal manera, hermano, que sería increíble. Es como cuando, ¿cierto?, plantamos o hacemos un almácigo y vemos una planta tan pequeñita y después vemos, una vez plantamos tomate en mi casa y de una plantita tan pequeña, ver cuán grande se da una mata y así unos tomates, hermano. Entonces vemos lo increíble. Imagínense la semilla de mostaza que se convierte en un árbol. De eso está hablando el Señor. Entonces lo que Él estaba diciendo es esto: si usted tiene fe, que comienza pequeña pero persevera y crece, usted verá grandes movimientos de Dios en respuesta a su oración. Nuestra fe parte de pequeña, ¿cierto? Es una fe pequeña que poco a poco va creciendo por medio del conocimiento y de la palabra del Señor. Y es responsabilidad nuestra, hermano, que esa fe permanezca y que esa fe crezca por medio del conocimiento. Yo mientras más conozco a Dios, más creo en Él. Porque mientras más lo conozco, yo sé quién es Él, sé cómo trabaja en nuestra vida, sé cuáles son los planes, ¿cierto?, para este mundo, para la humanidad. Y confío en Él y lo conozco cada vez más y creo más en Él por medio de la fe. Entonces una confianza persistente que está creciendo, alineada con la voluntad de Dios, es potente y trae la sabiduría necesaria para toda prueba. Sea cual sea, ¿cierto?, esta prueba. Usted debe tener un corazón que cree, creyendo que Dios permitió esto para su propósito o para su gloria, creyendo que Él le va a dar la sabiduría para soportarla, para perseverar y para ser mejor de lo que jamás usted podría haber sido si no hubiera perseverado en esta prueba. Yo siempre me acuerdo, hermano, del testimonio del pastor Gigi Ávila, que, que fue a la cárcel y perdonó, ¿cierto?, a su yerno por haber matado a su hija. Entonces ese hombre era un hombre de fe, porque cualquiera que le pase esto, ¿cierto?, se amargaría, tendría rabia con aquella persona. Sería muy, muy difícil perdonarlo. Yo creo que pocas personas harían esto, y él lo hizo, hermano. Y ahí muestra, ¿cierto?, la grandeza de un corazón que está disponible y dispuesto para el Señor. Porque él sabía que su hija, ¿cierto?, estaba en un mejor lugar. Solamente era una separación momentánea. Y esa es la sabiduría que nosotros debemos tener, hermano. Sea lo que pase en nuestra vida, sea como sea nuestra vida, debemos siempre mirar en el futuro, hermano, cuando
estemos en la presencia del Señor. Y vuelvo a repetir, somos peregrinos, estamos de paso por este lugar. Fije siempre su mirada en el futuro. La persona que duda, perdón, lo opuesto en el versículo 6 dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La persona que duda, que va a Dios y que realmente no cree que Dios puede proveer la sabiduría y que vacila, es como el mar que está inquieto, se mueve de un lado a otro, con su marea interminable que nunca puede estar estable. Es como aquel que es aventado de aquí para allá y llevado por el viento. Es como aquello de los días de Elías, quienes no podían decidir si Jehová era Dios o Baal era Dios. Como aquellos del día de Pablo que estaban sacrificándole a los demonios y después iban a la mesa del Señor. Esas personas quieren a Dios, pero quieren algo más y vacilan de un lado a otro, van de un lado a otro. Esas personas tibias a quienes el Señor vomitará de su boca porque no son ni calientes ni frías. La persona que duda, que no va a Dios y se aferra con confianza, es como el mar en el versículo 7 y dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted titubea, si usted no cree que Dios, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de lo imposible, usted no va a recibir absolutamente nada del Señor, nada. Porque está pidiendo, ¿cierto?, sin fe. Está pidiendo por si acaso, a lo mejor. No hay una fe de pedir, ¿cierto?, y saber que Dios lo hará, saber que Dios lo va a cumplir. Entonces no hay sentido en esto. Una persona así que espera que va, o sea, una persona así nunca va a recibir nada de parte del Señor. El que duda, el que debate con Dios, el que es inestable en su confianza y no está comprometido de manera sólida con el Señor, no va a recibir cosa alguna de Él. Esa persona o ese hombre caracteriza a un incrédulo. También podría caracterizar a un cristiano débil, que duda. Pero ese cristiano débil va a dudar, pero solo por un tiempo. Porque su fe cada vez tiene que hacerse más fuerte. Entonces sería como también como un cristiano débil que duda, que está actuando como un incrédulo. Y es realmente triste ver esto, hermano, una persona que viene a la iglesia y es un cristiano farsante que no es real. Entra en una prueba y comienza a dudar. Disputan con Dios, se enojan con Dios y después, como lo hemos visto muchas veces, ¿qué pasa con ellos? Se van. Y se enojan con Dios, se enojan con el pastor, y van a otra iglesia. ¿Y usted de dónde viene, hermano? No, yo vengo allá de casa de su presencia, pero el pastor aquí con sus cosas, aquí allá, él tuvo la culpa que yo me fui porque puro hablaba del pecado, y no nos daba consuelo, no nos daba palabras de ánimo, no nos trataba bien. ¿Y quién tiene la culpa? El pastor. Pero no importa. No importa porque sabemos que no es así, ¿cierto? Cuando una persona se va de la iglesia es porque simplemente no es cristiano. Y anda de iglesia, buscando, ¿cierto? Su acomodo, buscando un lugar donde se sienta bien, donde le hablen que es hijo del rey, que todo está bien. Si todos pecamos, ¿cuál es el problema? Todos pecamos. Peque nomás, no. Total, se arrodilla y Dios lo perdona. Peligroso, ¿cierto? Peligroso, pero hay lugares así, hermano. Entonces, continuando. Entonces esta persona comienza a dudar, disputa con Dios, se enoja con Dios y se van. Pero con mucha frecuencia, en muchas maneras, es igualmente trágico en un cristiano que un cristiano débil. Enfrentan una prueba severa y en lugar de tener una actitud gozosa en mente, una mente que entiende, una voluntad sumisa y un corazón que cree, vacilan y van de un lado a otro. Y en cierta manera son un manojo de nervios, controlados por sus emociones, y no pueden confiar en Dios. Cuando la palabra dice que debemos confiar en Él y echar nuestras cargas, nuestros problemas a Él, a sus pies. Y no parecen poder orar y pedirle sabiduría a Dios. Literalmente no están dispuestos a disfrutar de los recursos que Dios ha provisto en su cuenta espiritual. Y no reciben nada. Dios tiene una cuenta, como dijimos, ¿cierto? En el
Tenemos una cuenta celestial llena de sabiduría, repleta de sabiduría, que debemos doblar la rodilla y pedir esa sabiduría y Dios la va a entregar. Como lo vimos recién, ¿cierto? Sin titubeo, sin... Ya, un poquito nomás. ¿Cuánta sabiduría necesitas? ¿Cuál es tu problema? No, tengo un problema financiero, ya. Tanta sabiduría. No, en abundancia. ¿Para qué? Para regocijarnos, como lo hemos estado viendo toda esta semana, para estar gozosos en medio de la prueba. Que siempre, ¿cierto? Choca en nuestra mente. Estar gozoso en el problema choca, pero para el cristiano no, hermano. No, porque vamos a estar tristes, vamos a llorar, nos vamos a entristecer, sí, vamos a estar a lo mejor encerrados ahí en nuestra habitación, que nadie nos moleste, pero tenemos confianza en que Dios está trabajando en nosotros. Porque no existe tal cosa, hermano, que el cristiano de hierro, que no llora, que aquí es la prueba, hermano, gloria al Señor. Siempre, siempre vamos a tener nuestras debilidades. Siempre vamos a tener nuestro momento para llorar, para desahogarnos. Y eso está bien, hermano, está bien. Porque eso hace bien para el alma. Yo soy malo para llorar, muy malo. El otro día me pegué una lloradita por ahí con mi esposa. Pero lloro mucho, sí, porque lloro todo lo que no he llorado en todos estos años. Pero se desahoga uno, hermano. Se desahoga. Es como limpiar, ¿cierto? Tus sentidos, tu alma, no sé cómo decirlo. Pero está bien llorar. Está bien desahogarse. Pero lo que no está bien es dudar o tener un llanto triste porque no sé si voy a poder soportar este problema. Un llanto de desesperación porque no sé qué voy a hacer. No, hermano. Un llanto desahogándose, ¿cierto? Y sabiendo que Dios tiene el control de todo. Él tiene el control de todas las cosas, hermano. Entonces disfrutemos de todas estas cosas que Dios nos tiene preparada para nosotros. Esa sabiduría inmensa, grande, en abundancia que Él nos quiere entregar. Entonces, como estamos diciendo, dijimos, no parecen poder orar y pedirle sabiduría a Dios. Literalmente no están dispuestos a disfrutar de los recursos que Dios ha provisto en su cuenta espiritual y no reciben nada estas personas débiles. Entonces pueden seguir en la miseria de esa prueba, nunca conociendo la resolución que está disponible de manera inmediata para ellos, mediante la oración que confía de manera persistente en Dios. La oración que confía de manera persistente en Dios. De la tribulación al triunfo. No cuesta nada, hermano. No cuesta nada doblar nuestras rodillas y llegar al Señor. Nosotros hacemos las cosas difíciles, nosotros somos los complicados. Para Dios es todo simple. Nosotros complicados, difíciles. Y aún así Dios nos ama. Aún así Dios nos quiere ayudar. Aún así Dios tiene tiempos para nosotros y quiere solamente el bien para nuestra vida. Así que tomemos esos recursos, hermano. Tomemos esos recursos y pasemos la prueba y pasemos esa tribulación y vamos a llegar al triunfo, como lo estamos viendo. Amén. Damos gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar un día más en tu presencia, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, Dios del cielo, con esas alabanzas que son para ti, Padre. Es una ofrenda, un fruto de labios, Señor, que exalten tu nombre. Esperando, Padre, que todo lo que hemos hecho el día de hoy sea algo agradable a tu presencia, Padre amado. Gracias por limpiarnos, por purificarnos para poder estar en este lugar. Gracias porque cada día tenemos eso ahí a disposición nuestra. El perdón de nuestros pecados está ahí siempre, Señor. Siempre está disponible para que busca. Pero el que busca con fe, el que busca con confianza, teniendo plena certeza de que encontraremos lo que andamos buscando. Gracias, mi Dios. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el alimento que pones cada día en nuestra mesa, Señor. Todo es obra de tus manos. Todo es gracias a ti, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que han llegado el día de hoy, si alguno está en enfermedad, si alguno está en problemas, Señor, cualquiera que sea la dificultad, Dios del cielo, sea usted, Padre, trayendo paz, sea usted, Padre, llenando sus corazones de sabiduría, de amor y de paz, sabiendo y conociendo que tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios, entendiendo que tú tienes el control de todo, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Y así como nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, así tú estás pendiente de nosotros. Estás pendiente de nuestra vida, Padre,
y estás pendiente de que nada nos falte. Pero la condición es pedir en oración y pedir con fe. Gracias por esas grandes promesas que están en la Escritura, Dios del cielo, y que son para tus hijos, que debemos llegar y tomar esas promesas, Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor. Despídenos ahora el uno del otro, pero jamás de tu presencia, Padre. Porque contigo queremos ir a todos lados. Contigo, Señor, queremos estar en todo lado y en todo lugar. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.